Vista de causa rol 8855. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el autoacordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional con su integración completa. Con fecha 23 de junio de 2020, en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma recién referida, se impugna por Inversiones Pirque Limitada, actuando en representación convencional el señor Federico Allende Silva, la norma que restringe la procedencia de los recursos de casación en la forma en juicios especiales por diversas hipótesis que se desarrollan en la norma cuestionada. En cuanto a las características de la gestión pendiente, puede señalarse lo siguiente. Refiere el actor que se sigue ante la Corte de Apelaciones de Santiago causa en la que se ventila recurso de casación en la forma y apelación interpuesto en contra de una sentencia de febrero del presente año dictada por el 23º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago en su cuaderno de incidente general. Expone la requerente de inaplicabilidad que buscaba en dicho procedimiento hacer efectivo su derecho como arrendataria, contando con una escritura pública de arrendamiento, a recibir una indemnización de perjuicios por el daño patrimonial efectivamente causado en razón de la expropiación del bien raíz, del cual la requerente es arrendataria del Banco Estado, dueño a la sazón de la propiedad expropiada, actuando en aplicación para esta solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 20, inciso sexto del Decreto Ley 2186, Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones. Solicitó, agrega la actora, una indemnización a título de lucro cesante por 51.160 unidades de fomento a la suma mayor o menor que el tribunal determine conforme las probanzas rendidas. La sentencia del tribunal, por el contrario, explica a la requerente de inaplicabilidad, rechazó el incidente general interpuesto, no otorgándose monto indemnizatorio alguno, pues no se encontraría acreditado daño patrimonial efectivamente causado, considerando el tribunal en su razonamiento, explica la actora de inaplicabilidad, que no habría derechos comprometidos, sino que más bien una mera expectativa, contraviniendo, señala la requerente, la norma del artículo 20, inciso final del Decreto Ley 2186. Dado lo expuesto, refiere la actora de inaplicabilidad, la sentencia civil dictada hace suyo un vicio fundamental del procedimiento en cuanto no se accedió, pese a agotar las instancias de impugnación por la parte requerente, la prueba pericial que fue oportunamente solicitada al tribunal y que permitiría acreditar, en sus palabras, tanto el daño como el monto. Y en conjunto con ello, también la sentencia civil habría omitido valorar toda la prueba rendida, que también permitiría acreditar perjuicios, faltando con ello al deber de motivar la sentencia. Así, no se habría valorado prueba documental y testimonial, explica la requerente, a fojas 11 y 12 del requerimiento, en fojas que explica y detalla la prueba que no se valoró por el Tribunal Civil. Refiere que la aplicación del precepto que viene a cuestionar ahora en sede de inaplicabilidad es decisivo en la resolución de la gestión pendiente, dado que impide solicitar la anulación por falta de algún trámite o diligencia esencial de conformidad con lo previsto en el inciso primero del numeral noveno del artículo 768 en relación con el artículo 795 numeral cuarto y también de aquellas sentencias pronunciadas con omisión de los requisitos previstos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, a menos que se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido, causal del inciso primero del numeral quinto del artículo 768 de este cuerpo procesal civil. Lo anterior explica la actora de inaplicabilidad por la circunstancia de encontrarse excluidos estos numerales del recurso de casación en la forma por tratarse en la especie de un juicio especial, causando con ello una diferencia arbitraria que vulnera el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, pues se produce una diferencia no razonable respecto de los juicios ordinarios, donde sí se contemplan estos numerales dentro de los acápites del recurso de casación en la forma. Y el principio de igualdad ante la ley también añade la requerente
requerimiento de inaplicabilidad se ve infringido cuando aquellos que litigan según un procedimiento ordinario pueden entablar un recurso de casación en la forma fundado en las causales que invocó la actora de inaplicabilidad, mientras que en la gestión pendiente ello no se puede por el solo hecho de haberlo dispuesto en estos términos en el legislador por tratarse de un juicio especial y en este caso un juicio especial de expropiación. Y tampoco existe, añade, una justificación racional que permita dar un tratamiento desigual a lo que objetivamente es igual. No puede discriminarse por el solo hecho de ejercer sus derechos en un juicio regido por leyes especiales, limitándose el derecho al recurso de forma arbitraria, considerando que tanto un procedimiento ordinario como especial pueden tener los mismos hierros de nulidad que se intentan subsanar mediante estas causales invocadas. Finalizan su requerimiento señalando a la actora que el derecho al debido proceso, como el derecho a la igualdad ante la ley, se ven afectados también en su esencia por la disposición que es cuestionada en sede constitucional desde que se coarta el ejercicio del derecho a solicitar la nulidad de la sentencia que adolece de vicios casables en la forma y se impide también que a través de este recurso un tribunal llamado a conocer del mismo pueda someterlo a su conocimiento y resolución. Por lo expuesto, se lee de la petitoria del requerimiento a Fojas 27 que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil en la gestión pendiente ya anotada. Declarado admisible este requerimiento de inaplicabilidad y confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación a Fojas 165 de fecha 7 de agosto del presente año por el Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo íntegro del requerimiento. Refiere que la situación de la gestión pendiente se enmarcaría en una reclamación regida por una ley especial, y esto es el artículo 20 del Decreto Ley 2186, que regula el reclamo de un arrendatario del inmueble expropiado, quien pretende que se le indemnice por causa de expropiación. Y, en consecuencia, está dentro de la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 768 en relación con el inciso segundo, a su vez del artículo 766, ambos del Código de Procedimiento Civil. Refiere el ente fiscal, analizando antecedentes históricos del recurso de casación, que el inciso tercero del mismo artículo 768 es aplicable cuando sea esta vía, la de la casación, la única forma de subsanar el perjuicio de quien acusa sufrir con la sentencia impugnada. Pero respecto de que se vulneraría la garantía del debido proceso en cuanto a obtener una sentencia motivada, y en particular de la alegación del derecho al recurso, expone el ente fiscal que ello no es efectivo desde que la sentencia de primera instancia que se impugna a través de los recursos de casación en la forma y de apelación estaría debidamente fundada, más allá de si esas motivaciones son o no del agrado de la requirente de inaplicabilidad, como se podría apreciar de la lectura de la misma, lo que se demostraría en tanto obtuvo una sentencia motivada. Los instrumentos normativos internacionales, agrega, y que nuestro sistema constitucional integran como parte del mismo a través del artículo 5º constitucional, determinan que los recursos procesales son de libre configuración por los legisladores nacionales, tanto en lo que dice relación con los plazos como con sus requisitos formales. Y la apelación puede entenderse como el recurso por antonomasia, ya que abarcaría la revisión de los hechos, la prueba rendida y el derecho. Pero el recurso de casación en la forma y por la causal que es esgrimida en la gestión pendiente, como plantea la requerente de inaplicabilidad, no estaría per se asegurada ni definida por la normativa de rango constitucional o la normativa asimilable a esta. La requirente explica al Consejo de Defensa del Estado en la gestión pendiente, dedujo conjuntamente recursos de casación en la forma y de apelación, fundando ambos, como expone en su traslado al Consejo de Defensa del Estado, en los mismos antecedentes y respecto de la misma invocación del derecho al recurso. Y lo cierto, indica, es que la reclamante no se encontraría privada de impugnar la sentencia, así de primera instancia, como efectivamente ya lo ha hecho a través de los recursos interpuestos. En consecuencia, refiere, la Corte de Apelaciones de Santiago está habilitada para conocer de esta impugnación por vía de estos recursos y en mérito de lo logrado resolverlos. Prueba de lo indicado sería, expone el Consejo de Defensa del Estado y aplicando una interpretación sistemática conforme al artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, que el Tribunal de Alzada podrá fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no haya pronunciamiento respecto de la sentencia apelada por ser incompatible con lo resuelto en ella, sin que se requiera un nuevo pronunciamiento del Tribunal Inferior.
Finalmente, refiere que la requirente pretende ya no una declaración de inconstitucionalidad en la gestión pendiente, sino más bien tener certeza de la admisibilidad de los recursos interpuestos e incluso del resultado favorable a su tesis sobre el monto de su pretensión a ser indemnizada por causa de expropiación. Y esa perspectiva se reforzaría por el hecho de que se reproduce casi en su totalidad lo expuesto en los recursos de casación en la forma y recurso de apelación conjunto, describiendo solo en lo favorable la prueba que aportó en la gestión pendiente en primera instancia civil. Nos afecta, en consecuencia, refiere la igualdad ante la ley, pues el legislador ha establecido la procedencia respecto de este recurso de casación en la forma en la cápita del recurso de apelación, habiendo una regulación separada con causales comunes y causales diferenciadas. Y esta restricción opera para todas las partes del proceso. Finalmente, no se afecta tampoco la garantía del contenido esencial de los derechos. La existencia de un proceso judicial en donde se discute este tema es realmente la concreción de la garantía del respeto al derecho de propiedad y del derecho a ser indemnizado, solicitando en consecuencia de que sea rechazado en todas sus partes el requerimiento. A FOJA 196, con fecha 24 de agosto del presente año, fueron traídos en relación los autos. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Federico Allende Silva. Con la venia de la señora presidenta, en representación de Inversiones Pirque, sociedad limitada, solicito que se declare inaplicable el caso concreto el inciso segundo del artículo 768 en cuanto priva mi parte del recurso de casación en la forma por las causales de indefensión, primero, y por la causal de falta de motivación de la sentencia. Dado el breve tiempo que se nos ha concedido, voy a concentrar el alegato en los aspectos propios de este caso y cómo se produce, por lo tanto, la inconstitucionalidad en concreto. En ese sentido, como se dijo en la relación, nosotros pedimos durante la tramitación del procedimiento que se rindiera prueba pericial para efectos de determinar el daño producido y el monto, que es lo propio de un juicio de expropiación y que es la prueba fundamental y esencial en este tipo de procedimientos. Bueno, el tribunal de instancia rechazó esa prueba pericial, considerando que no procedía en razón de que la prueba que estamos pidiendo era vinculada a mera expectativa. Es decir, el tribunal, junto con la misma resolución de la prueba pericial, se pronunció en parte por el fondo del asunto, pero en lo central lo que dijo fue que el lucro cesante que estaba demandado no podía ser probado porque era una mera expectativa, lo cual es una contradicción en sus términos. El lucro cesante, o sea, es un error. El lucro cesante no es una mera expectativa. Pues bien, eso se apeló y se preparó, por lo tanto, la casación formal. Se apeló y se rechazó la apelación y después se presentó el recurso respectivo también en la Corte de Apelaciones para que se diera lugar a la prueba pericial. Ahora bien, nosotros en este caso nos encontramos absolutamente privados, o sea, perturbados nuestro derecho de producir pruebas y por lo tanto del debido proceso, en el sentido que la prueba esencial para poder acreditar la carga procesal que tenemos nosotros, que es probar el daño, no fue restringida. Y ahora el único modo de poder producirla es que se invalide el fallo por la causal del artículo 768, número 9, en relación con el 795, número 3, del Código Procesal Civil. ¿Y por qué? Porque justamente una de las cosas, uno de los elementos configurantes del debido proceso es el derecho a aportar pruebas, es la bilateralidad. Y en este caso, a nuestra parte se está privando, y la ley procesal civil no tiene un remedio distinto en este caso de la nulidad, porque en segunda instancia no se puede rendir prueba pericial. En segunda instancia solo se puede producir prueba pericial como medida para mejor resolver una vez que ya se han realizado los alegatos de la causa. Y eso es una facultad del tribunal, que ejerce muy de tarde en tarde. Entonces, no se puede, se priva del derecho a mi parte
toda vez que no puede producir la prueba. Y por lo tanto, al restringirse este derecho de pedir la nulidad de la sentencia, se le está afectando su debido proceso. Y se está afectando también la tutela judicial efectiva en cuanto a que se le está privando del recurso. Eso en relación a la primera causal por la cual nosotros presentamos nuestra casación formal. El Consejo de Defensa del Estado dice que nosotros solamente presentamos por la falta de motivación. No, es incorrecto. También presentamos en relación con la indefensión. La segunda causal, la de falta de motivación, yo he leído con detenimiento los votos disidentes de este Tribunal Constitucional y también las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado. Y la verdad es que pienso que los argumentos son más, que están sostenidos ahí, son más generales que concretos. En el sentido que el primer argumento que normalmente se utiliza es la coexistencia de la apelación y la casación, la existencia de otro recurso. Pero en lo que se refiere a la motivación de la sentencia, esto es un derecho que está desde las leyes marianas, que se dictaron en el siglo XIX, y que justamente lo que permite la motivación de la sentencia es proscribir la arbitrariedad. Es decir, que la sentencia tenga un fundamento, y eso es propio de un Estado democrático. Luego, en relación con la existencia de otra vía de impugnación, que es la apelación, la apelación no se puede hacer cargo de una falta de motivación, y hay una cuestión muy técnica procesal que es importante hacer presente. Cuando uno alega en una causa de casación, en una apelación y casación, y que van paralelas, la casación tiene una función procesal importantísima, que es poder llegar también a la Corte Suprema, para que la Corte Suprema también pueda conocer de esa falta de motivación. Porque por la vía de apelación no se llega a la Corte Suprema, no se llega a esa instancia, a la Corte Suprema se llega por vía de casación fondo. Y la casación fondo, como todos sabemos, no se pronuncia sobre la prueba, salvo que haya infracción a la ley reguladora de la prueba, sino que se pronuncia sobre los hechos establecidos soberanamente por la instancia, y por la prueba solo y cuando hay vulneración a la ley reguladora de la prueba. Y la vía de la casación formal es un uso que hace el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, para cuando existe falta de motivación, ya sea por considerando contradictorio o porque decididamente no hay contradicción, o sea, no hay fundamentos. En esos casos, la sentencia se anula y la Corte Suprema se transforma en un tribunal de instancia, porque con su sentencia de reemplazo vuelve a fijar los hechos. Entonces, cuando el Consejo de Defensa del Estado o esa argumentación de la disidencia sostienen que existe la vía que es la apelación, eso no es correcto. Porque cuando uno llega a la Corte Suprema, llega por otras vías, y en este caso la vía de la nulidad formal, sobre algo tan importante como la motivación de una sentencia, da el camino correcto para que la Corte Suprema pueda hacer la revisión del caso. En segundo lugar, cuando se omite este control de contenido, o sea, la falta de motivación, lo que ocurre en la práctica, su señoría, es que si es que no se acepta que este recurso está disponible, lo que puede ocurrir es que cuando se modifiquen los hechos en la Corte de Apelaciones, o si es que modificaran, se trataría de un tribunal de primera instancia, la Corte, y se degeneraría el sistema de doble instancia. ¿Y por qué? Porque cuando la ley le exige al sentenciador motivar su sentencia, y el auto acordado de la Corte Suprema del año 1931 exige también que se analice toda la prueba rendida, tanto la que se descarta como la que sirve para fundamento, lo que está diciendo es que el juez de la instancia, de primera instancia, tiene que analizarlo todo. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que cuando llegue a segunda instancia, sea un verdadero tribunal de segunda instancia, en el sentido que, teniéndolo todo,
teniéndolo todo, pueda escoger qué hechos le sirven o no le sirven. Y en ese sentido se hace verdadera la doble instancia. Porque si el tribunal, ante la falta de motivación y falta de análisis, vuelve a fijar otros hechos, ¿cómo al agraviado por esos nuevos hechos se le priva de la doble instancia? Entonces, la técnica procesal del codificador procesal civil y de la idea del análisis de toda la prueba rendida es que justamente ese deber que tiene el juez de motivar su sentencia en este Estado democrático de derecho que tenemos en nuestro país, permita que la Corte de Apelaciones cumpla la función que tiene, ser un tribunal de segunda instancia, y venga con todo el análisis realizado para que después su sentencia, también la otra parte, en caso que sea revocatoria, le sea conocida y pueda permitírsele ejercer sus recursos. Entonces la motivación... ¿Perdón? Su tiempo. Ha excedido 4 minutos. ¿Puede redondear? Disculpe. Bueno, entonces, en ese camino institucional de los recursos es que se da esta infracción. Y en nuestro caso, a nosotros no se nos analizó un documento que se establecía el daño, y en el otro tampoco se analizó la prueba pericial que ratificaba ese documento, la prueba testimonial, perdón, que ratificaba ese documento. Entonces, en ese sentido, en nuestro caso se producen los efectos inconstitucionales de la privación del recurso que establece el artículo 768, inciso segundo. Y por lo tanto, señoría, con esto termino, solicito que se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Gracias. Perdón, El Consejo de Defensa del Estado, que hasta por 10 minutos tiene la palabra don Rodrigo Torres Ramírez. Muy buenos días, su señoría excelentísima. Con la venia que se me ha otorgado, procedo a alegar en contra del presente requerimiento, solicitando desde ya el rechazo del mismo con expresa condena en costa, en base a los siguientes argumentos, su señoría excelentísima. Primero, cabe indicar que como gestión previa se señaló claramente un recurso de casación en la forma, deducido conjuntamente con el recurso de apelación. Esto derivado del artículo 23, perdón, del 23 Juzgado Civil de Santiago, en una causa por reclamo de tercero, en virtud del cual se reclama la extinción de algún derecho como consecuencia de una expropiación. Es del caso, su señoría excelentísima, que esta parte estima que el presente requerimiento, frente al temor de la requiriente de que no pueda ser revisada dicha decisión, en realidad argumenta de que el recurso de casación interpuesto no podría ser afectado, o sea, perdón, no podría ser conocido. Esta parte estima que a raíz de la resolución de fecha 9 de junio del presente año, la cual se copia en el escrito de fondo, evacuado por esta parte, se manifiesta que la decisión del asunto controvertido en autos ha dejado de ser decisivo, toda vez que justamente el temor que tiene el recurrente de que no se puedan revisar los nuevos hechos o los nuevos antecedentes no es tal, toda vez que se ha declarado la admisibilidad tanto del recurso de casación en la forma como la admisibilidad del recurso de apelación. Por tanto, en ese sentido, el presente requerimiento dejaría de ser decisivo y debiese ser rechazado ya por solo ese argumento. En segundo lugar, señoría excelentísima, acaba de tener presente que respecto a la infracción de igualdad ante la ley que plantea la contraria, en realidad no se justifica ni se explica el por qué en este caso concreto se estaría vulnerando la igualdad ante la ley en las circunstancias que nos encontramos frente a un procedimiento especial, y la igualdad precisamente consiste en que todos aquellos que estén regulados por un determinado marco jurídico se le deben aplicar las mismas reglas. No así en el caso, por tanto, acá no se explica dónde estaría esta desigualdad ante la ley respecto de ambas partes, en que cada cual puede, en las cuales las causales de casación son
para leyes especiales y para procedimientos ordinarios, y acá no estamos en un procedimiento ordinario, toda vez que la ley le otorga incluso una tramitación incidental, y que a raíz del decreto ley 2186 se establece a través de su mensaje que esto requiere una tramitación rápida y eficaz, lo que no implica vulnerar los derechos de las partes, toda vez que se permite, y en resguardo del interés del expropiado, así como del interés de realizar las obras públicas de manera rápida, se da un procedimiento expedito, estableciéndose además un debido proceso racional. Y así ha sido. Prueba de ello está en que la sentencia de primera instancia da cuenta de todas las motivaciones y del por qué rechaza precisamente la petición de la contraria. Importante es destacar que el derecho al recurso es una garantía más que constituye la garantía de debido proceso. Y en este sentido, con la interposición del recurso de casación y habiendo sido declarado admisible por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se da cuenta de que, y en conformidad al artículo 768, inciso tercero, se da cuenta de que el recurso de casación no podrá prosperar si el vicio denunciado puede ser reparado a través del recurso ordinario de apelación, en cuanto aparezca de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo. Esto es de práctica habitual ante los tribunales ordinarios del fuero, señoría excelentísima. A mayor abundamiento, incluso el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil habilita al tribunal de segunda instancia, en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones, para que pueda conocer incluso los hechos y el derecho que no ha sido debatido o conocido en la sentencia recurrida. Por tanto, tampoco se vislumbra acá que se haya infringido la garantía del debido proceso y, de acuerdo a lo que señala el requerente, no se ha vulnerado el derecho al recurso, mucho menos en cuanto a la seguridad de los derechos esenciales, porque lo que la Constitución exige es que el legislador garantice efectivamente a las personas el acceso a la impugnación, que significa la revisión de lo fallado, como en el caso de marzo, señoría. Por tanto, el requerimiento en sí carece del carácter de decisivo por los argumentos ya expuestos. Es por todo esto, señoría, que esta parte solicita el rechazo del presente requerimiento, teniendo en cuenta incluso que en este tipo de materia no es nuevo, o sea, no es nuevo este tema para vuestro excelentísimo tribunal. Se ha visto en distintos puntos y en distintos casos, pero importante es sacar a la palestra el fallo 7290 del año 2019, que es del 7 de mayo de 2020, en el cual se evidencia y se da cuenta que, habiéndose deducido el recurso de casación, habiendo sido además declarado admisible por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, conjuntamente con el recurso de apelación, no se vulnera el derecho de recurso toda vez que esa decisión puede ser revisada. Importante destacar también que en materia expropiatoria lo que se debe probar es el daño real, cierto y verdadero, y en este caso el lucro cesante fue planteado por la contraria respecto del negocio, de un modelo de negocio que al tiempo de la expropiación no se está llevando efecto. Entonces, claramente la motivación de la sentencia recurrida, y sin irme muy al fondo en este tema, desecha el quantum solicitado por la contraria, toda vez que no fue capaz de acreditar en qué parte de la expropiación su derecho fue extinguido tal como lo exige el artículo 20. Por tanto, si nos encontramos frente a una sentencia motivada, no se configuran las infracciones denunciadas, no se explica la igualdad ante la ley en qué modo lo afecta en el escrito de requerimiento, de acuerdo a lo expuesto tampoco se vulnera el derecho al debido proceso y tampoco se verifica alguna afectación a la seguridad de los derechos en su esencia. Son por todos estos motivos, su señoría excelentísima, que solicito el rechazo del presente requerimiento. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.